Bueno, chicos, habíamos quedado dentro de la clase, de la teleclase, habíamos quedado en los ejercicios del foro tutorial y la idea con este video es que ustedes puedan observar cómo se desarrollaban esos ejercicios para que pues puedan retroalimentar lo que hicieron a través del foro. Muchos de ustedes participaron, los felicito. Y algunos otros estudiantes pues sé que quisieron participar dentro del foro tutorial, pero el foro tutorial solamente estuvo abierto el día martes. Sin embargo, muchos de ustedes me enviaron correos con sus participaciones y yo pues di la retroalimentación a través de correo, así que bueno, para próximas oportunidades no olviden que el foro tutorial va a estar abierto los lunes antes de nuestra teleclase desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, con el fin pues que durante esas 2 horas nosotros interactuemos y tratemos sobre un tema en específico que se va a dar durante la teleclase o temas adicionales que podemos ir tratando durante ese foro tutorial. Entonces la idea es que resolvamos este foro. Entonces, bueno, aquí yo realicé el primer ejercicio. El primer ejercicio era convertir 23.911 metros a centímetros y a milímetros. Entonces, en este caso, entonces miremos acá cómo resolvimos el ejercicio. Entonces, el ejercicio para poder pasar de metros a centímetros, entonces utilizamos el factor de conversión. Un centímetro es igual a 0.01 metros. Entonces, aquí un centímetro igual a 0, es equivalente a 0.01 metros. Metros y metros se cancelan y nos queda en centímetros la unidad. Entonces, en este caso nos quedó 23.911.1 centímetros. Luego, para poder pasar a milímetros, entonces lo que hicimos es convertir acá, utilizamos el factor de conversión. Un milímetro es igual a 0.01 metro. Metros y metros se cancelan y nos quedan en 23.911 milímetros. Ok. Para el siguiente ejercicio, lo que hicimos fue utilizar, voy a correr acá un poquitito, listo. Para el siguiente ejercicio lo que hicimos fue pasar 37.45 decímetros, los vamos a pasar a hectómetros y a kilómetros. Entonces acá en este caso lo que hicimos fue 37.45 decímetros por un decímetro es equivalente a 0.1 metro, decímetro y decímetro se cancela, y un hectómetro es igual a 100 metros, metros y metros se cancelan. Entonces en ese caso nos quedaron 374 hectómetros. Listo. En este caso vamos a pasar a kilómetros. 37.45 decímetros lo vamos a pasar a kilómetros. Y entonces hacemos el factor de conversión. Un decímetro es 0.1 metro y un kilómetro es igual a 1000 metros. Listo. Y aquí observamos a que nos queda convertido a kilómetros, 0.0037. Es obvio como la diferencia de 0, si ustedes se dan cuenta, aquí es de 1, pues obviamente aquí la diferencia en decimales también es de 1. Eso es como para que vayamos mirando que esos cálculos uno los puede hacer, digamos que de hecho como por lógica, como mirar cuántos ceros hay que correr a la izquierda. Para el siguiente ejemplo, entonces debemos convertir 0.102 metros tanto a decímetros como a decámetros. Entonces, lo mismo, utilizamos el factor de conversión. Un decímetro tiene 0.1 metros, nos queda convertido en 1.02 decímetros. Y para decámetros, entonces decimos que 0.102 metros y un decámetro son igual a 10 metros. Metros y metros se cancelan y aquí nos queda 0.0102 decámetros. Listo. En el último ejercicio era 78.9 hectómetros y había que convertirlos a metros y a decámetros. ¿Listo? Entonces, esta era la idea de que ustedes utilizaran, digamos que los factores de conversión para que pudieran completar la tabla que se les había propuesto. Estos son los resultados como tal que daban para el ejercicio. Digamos que al final de todos sus cálculos esto debía completarse de esta manera. Y
muchos de ustedes de los que me enviaron los ejercicios estaban muy bien propuestos, solamente que en algunos casos digamos que tenían fallos en las calculadoras cuando hacen las multiplicaciones o las divisiones. Es un error que generalmente cometen al hacer este tipo de ejercicios. Bueno, nosotros habíamos visto unidades de medida y estas unidades de medida no las habíamos visto sobre superficie. Entonces, cuando ustedes van a calcular sobre superficie, por ejemplo, si tuvieran un cuadrado perfecto y este midiera 1 metro por un lado y 1 metro por el otro, diríamos que este cuadrado como tal tiene 1 metro cuadrado. Ahora, lo que sucede es que en la anterior explicación, cuando hicimos la teleclase, lo que nosotros estábamos viendo era unidades de longitud. Entonces nos referíamos solamente a... Aquí les estoy mostrando. Nos referíamos a estar midiendo solamente un lado, ¿sí?, de una superficie en específico. Ya cuando ustedes miden completamente la superficie, tienen que medir los dos lados y multiplicar este valor para que les dé el total de la superficie. O sea, esas unidades siempre están dadas en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados y kilómetros cuadrados. Y lo mismo que hicimos para unidades de longitud, para unidades de superficie es necesario que cuando ustedes van a pasar hacia los múltiplos, ustedes dividan en 100 y cuando van a pasar para los submúltiplos, multipliquen por 100. Si se dan cuenta con respecto a lo de longitud, dividíamos en 10 y multiplicábamos por 10. Aquí es dividirlo en 100 y multiplicarlo en 100. ¿Y por qué es importante que vayamos construyendo, digamos, que el significado? Porque miren que cuando medimos longitud, un solo lado. Medimos superficie, dos lados. Pero cuando vamos a mirar el volumen de un objeto como tal, entonces ya no solamente estamos mirando un lado, sino que estamos mirando todos los tres lados. Entonces estamos mirando el alto, el ancho y el profundo. Por eso siempre el volumen está dado en unidades cúbicas. Entonces encontramos los milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿listo? Decímetros, decámetros cúbicos, hectómetros cúbicos y kilómetros cúbicos. Otra cosa importante, entonces cuando vamos a ir hacia los múltiplos, dividimos en 1000 y cuando vamos a los submúltiplos, vamos a multiplicar en 1000. Multiplicar todo el valor, igual que como lo hemos hecho para lo que corresponde a la longitud de un objeto. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí estamos hablando de volumen, pero generalmente ustedes encuentran son unidades de capacidad y esas unidades de capacidad están dadas para objetos que son irregulares. Por ejemplo, cuando tenemos una botella de Coca-Cola, ustedes no pueden calcular tanto el alto como el ancho o el profundo. Ustedes lo que dicen es que una botella de Coca-Cola puede tener la capacidad de contener 1 litro de un líquido en específico. Como estamos hablando de gaseosa, bueno, 1 litro de gaseosa. Pero entonces ustedes van a encontrar siempre en las distintas presentaciones de los medicamentos, sobre todo cuando vienen líquidos, que a nosotros nos dicen es este frasco contiene 150 mililitros, 130 mililitros. Esas son unidades de capacidad y su unidad, digamos que la unidad de la que partimos para hacer los múltiplos y los submúltiplos es el litro. Entonces encontramos el litro, el decilitro, el centilitro y el mililitro. Ahora, para poder pasar las unidades de capacidad a pasarlas a volumen, entonces, por ejemplo, 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Entonces, miren que aquí yo en esta representación gráfica les estoy mostrando a qué corresponde básicamente 1 litro. Entonces, un litro está correspondiendo a que en específico un objeto de forma regular como un cubo tiene por cada uno de sus lados 1 decímetro. Y 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Entonces, por eso muchas veces nosotros vemos que en algunas presentaciones de medicamentos también podemos encontrar como 15 centímetros cúbicos. Eso corresponde a 15 mililitros. ¿Listo? Es muy normal encontrar esta medida también como una medida específica de capacidad de algunas presentaciones de medicamentos. Bueno, entonces, y como unidades de masa, entonces encontramos como unidad básica
el gramo, ¿sí? De ahí para arriba entonces encontramos el decogramo, el hectogramo, el kilogramo y como submúltiplos el decigramo, el centigramo y el miligramo. Lo mismo para ir hacia unidades que son múltiplos, hay que multiplicar, hay que dividir en 10 y para los submúltiplos hay que multiplicar por 10. Cuando utilizamos este esquema, recuerden que también está para hacerlo a través de factores de conversión. Recuerden que durante la teleclase entonces les mostré que la balanza era el objeto indicado para poder medir esta propiedad intensiva de la materia, que es la masa. ¿Listo? Ok, entonces aquí está el ejercicio, cómo se hace para pasar a una unidad mayor o a otra menor. ¿Listo? Entonces aquí está básicamente esta figura que ustedes también a veces la pueden utilizar para que no tengan que aprenderse, digamos, que todos los factores de conversión, sino que uno ubica el gramo como unidad básica y va hacia unidades menores o mayores, ¿cierto? Dividiendo, multiplicando según sea el caso. Entonces recuerden que hacia abajo están los submúltiplos y hacia arriba están los múltiplos. Y esta es una tabla donde intenté reunir todas las unidades con sus múltiplos y sus submúltiplos. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes la observen y pues igual que la tengan por allá entre sus apuntes para que la puedan utilizar. ¿Listo? Ok, chicos. Entonces les dejo este ejercicio. Si quieren me pueden enviar las respuestas a través de correo. Dice how many micrograms are in 1 kilogram. Es supremamente fácil. Utilicen la tabla de conversión. Nos vemos el lunes en la teleclase.